Ahí está nuestro lugar, Señor, en tu presencia. Te pedimos que nos lleves, Señor, a ese lugar donde hablas a nuestro corazón, donde podemos rendir nuestra vida delante de ti, rendirnos, Señor, y escuchar tu voz, escuchar tu dirección. Yo te doy gracias, amado Señor, por la obra preciosa que tú comenzaste en cada uno de nosotros, por lo que estás haciendo, por lo que harás, porque tú tienes planes maravillosos, planes de bien para cada uno de nosotros. Pero necesitamos nosotros conocerlos, necesitamos, Señor, aprender y conocer tus caminos. Bendice, amado Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, quienes han venido, amado Señor, con un corazón dispuesto para recibir de ti, recibir esa enseñanza, recibir dirección, recibir paz, porque el enemigo ha querido arrebatar la paz y el gozo a muchos. Y por eso en tu presencia, Señor, hay descanso, pero también hay esa llenura total. Gracias, amado Señor, por lo que tú ya estás haciendo y por lo que harás en el poderoso nombre de Jesús, porque sabemos, amado Señor, que de este lugar no saldremos igual a como hemos llegado, sino que tú seguirás perfeccionando tu obra, Señor, de acuerdo a tu propósito. Y confiamos, amado Señor, en ese propósito, y confiamos, amado Señor, en que tú harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios en esta mañana. Yo le invito a que tome asiento y le doy la bienvenida a este primer servicio dominical. A quienes se conectan un poquito más tarde en esa transmisión, también bienvenidos, saludos desde el centro de Bogotá. Y voy a invitarle que vaya conmigo al libro de Esdras, Esdras capítulo 1. Hoy vamos a hablar de un hombre, vamos a hablar de Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel y cómo fue escogido él por el Señor con un propósito, con un plan claro, exactamente igual que el Señor lo ha escogido a usted, que el Señor me ha escogido a mí? ¿Desde cuándo nos escogió? Desde antes de nacer. Cuando Él nos creó en el vientre de nuestras madres, Él ya tenía un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Y el título del mensaje en la mañana de hoy es un llamado a avanzar y una palabra de ánimo. Lo lograrás. ¿En qué está usted en el llamado de Dios? ¿En qué punto se encuentra? Déjeme decirle en el nombre de Jesús que usted va a lograrlo con la ayuda del Señor, y que por más que el enemigo ha querido levantarse, que ha querido desanimarlo, que ha querido ensañarse, el poder de Dios está obrando en su vida. Y el hecho de que esté aquí en esta mañana recibiendo palabra, diciendo, bueno, a pesar de las muchas dificultades que hay o de esos muchos momentos, Dios está obrando, hermano, es porque el Señor quiere levantar sus brazos, su ánimo, y permitirle ver, visualizar hacia dónde lo está conduciendo. Le cuento que Zorobabel, pues era un hombre, venía a ser nieto del rey Jeconías. Dice la Biblia, en todos los registros que hay de Zorobabel, hijo de Salatiel, y Salatiel era el hijo del rey Jeconías. Entonces quiere decir esto, que este hombre era un heredero legítimo al trono, pero estaban ¿cómo? Estaban en la cautividad, estaban viviendo ese tiempo de cautividad. Y cuando llega este tiempo de Esdras, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, el versículo 1 en adelante: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Que haya entre vosotros de su pueblo, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Quién guió a Ciro, el rey de Persia, a tomar esta decisión? Dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él, que hubo un despertar, que el Señor lo guió. Este hombre no tenía por qué ni siquiera ocurrírsele ni construir, y en este caso era reconstruir la casa de Dios. Pero sin embargo, él en ese momento es guiado por el Señor de manera tal que dice: venga,
Yo tuve este orden de parte del Dios de los cielos, y los que van a ir a edificar esa casa, todo lo que necesitan se les va a proveer, todo lo que necesitan se les va a dar. ¿Para qué? Para que lleven a cabo la labor que Dios ya estableció. Hermano, usted muchas veces ha escuchado esta palabra, es una de las palabras que más usamos los cristianos, y la palabra es propósito, y ese propósito tiene que ver con el plan establecido por Dios. Por allá en el Nuevo Testamento, en Romanos 8:28, dice que todas las cosas ayudan a bien de acuerdo al plan que Dios estableció, de acuerdo al propósito que Él tiene. Cuando yo entiendo mal ese versículo, pienso que todo me ayuda bien de acuerdo a mi capricho, y muchos van a sentirse desanimados y frustrados porque no es de acuerdo a nuestro capricho, es de acuerdo al plan que Dios ya tiene establecido. Entonces Él pone todas las cosas en orden, utiliza a un hombre como este Ciro, rey de Persia, para que sea quien hace el llamado y dice quiénes son los hombres que van a ir a hacer esto. Deberían ser personas que tenían un trasfondo, por eso le hablo quién era Zorobabel, hermano, que tenía algo importante. Él era el heredero legítimo al trono, entonces podríamos decir, ya entendemos por qué él fue uno de los escogidos. Más adelante dice el capítulo 4, que se levantó la oposición. El versículo 1 en adelante dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con nosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, rey de Israel, como mandó Ciro, el rey de Persia. Más adelante, estos que les dijeron que no, mire, hay que tener carácter, hermano. Hace poco compartíamos un mensaje en este lugar, un martes, y es con las personas con las que nosotros estamos, hermano. Nosotros debemos entender que hay personas que son una bendición cuando están, y hay otros que son una bendición cuando se van. Porque hay personas que quieren detener la obra de Dios en su vida. Hay personas que quieren desanimar, hay personas que con sus consejos, con sus palabras quieren torcer las cosas. Recuerde usted que Jesús mismo lo vivió con Pedro en un momento, cuando Pedro fue tomado por el enemigo y vino a decirle palabras más, palabras menos, lo mismo que le había dicho cuando lo tentó en el desierto, es: no cumplas con tu propósito. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús para Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque tú no tienes puesta la mirada en las cosas del cielo, en lo eterno, sino en las cosas de la tierra. Y hay muchas personas que tienen la mirada puesta en las cosas de la tierra y no en el propósito de Dios. No van a ser una bendición para su vida. Entonces ellos tuvieron el carácter de decirle: muchas gracias por su ofrecimiento, pero no nos conviene a nosotros unirnos con ustedes en este propósito. Este propósito nació en el corazón de Dios, tocó el corazón del rey, hoy estamos nosotros aquí, hasta luego. ¿Qué pasa con alguien que le dicen que no y cuando tiene la mirada puesta en las cosas de la tierra? Pues que se molesta, hermano, y se vuelve como un tropiezo, como un estorbo, y va a querer detener la obra. Pues eso fue lo que hicieron estos. Y dice la palabra de Dios también en este capítulo 4, el versículo 18 en adelante, que lo lograron detener la obra por unos años. Dice que enviaron una carta al rey, que ya había otro allí, y enviaron una carta diciendo que ellos querían sublevarse. Hubo respuesta, versículo 18: la carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada la orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Un rey había dado la orden de hacer algo, tomado por Dios, guiado por Dios,
Pero ahora había otro hombre en su lugar y ese hombre recibió una carta. ¿Con las mentiras de quién? Las mentiras y los engaños de los que quisieron estar en la obra y no los dejaron. ¿Le suena a usted eso conocido, hermano? Eso sigue pasando hasta el siglo XXI. Cuando alguien no se le deja hacer su voluntad, sale a hablar mal de la obra y sale a decirle a todo el mundo: no ayuden, deténganse, no apoyen esa obra porque esa obra es mala, eso no va para ningún lugar, etcétera. Y resulta, mi hermano, que cuando eso ocurre, quizás hay momentos como en este momento que se detiene la obra. Si usted mira Nehemías, el libro de Nehemías, también quisieron detener la obra, pero no lo lograron. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Hermano, ante los propósitos de Dios siempre va a haber oposición. Y eso cualquier hombre y mujer de Dios tiene que tenerlo completamente claro. Siempre va a haber oposición. Si la obra de Dios fuera bien recibida por el mundo, pues hermano, no se necesitaría el evangelismo ni nada, porque quiere decir que todo el mundo estaría esperando que se hiciera la obra de Dios. No, el mundo caído, los corazones egoístas, los corazones tomados por el enemigo, siempre se van a oponer a la obra de Dios. Entonces, en este caso, está Zorobabel, está un grupo de personas que empiezan a construir, que van a empezar el proyecto. Vienen unos, les dicen: déjenos trabajar con ustedes. No, ustedes no están en la visión. Entonces se van molestos, mandan sus cartas y aplauden, porque cuando vinieron a detener la obra, si lo vuelvo a comparar con Nehemías, Nehemías oraba, buscaba a Dios, clamaba y el Señor respondía. Estos, cuando vinieron a detener la obra, dice, la detuvieron con violencia. Entonces no fue: oiga, que nos hagan un favor, que manda a decir el rey que si por favor, que si les place, que si tienen la bondad de detener la obra. No, llegaron con violencia, se detuvo con violencia, dice la palabra. Y siempre va a ser el ataque del enemigo, no es un juego. La vida cristiana no es un juego. Se lo decía a los hermanos ayer allí en la sede norte y esta mañana en un ratito que compartimos aquí. La vida cristiana debe vivirse intensamente. La vida espiritual, hermano, la vida espiritual, a través de la palabra de Dios, Dios le da al hombre todo lo que necesita. Si nosotros empezamos a vivir la vida cristiana en obediencia, intensamente, apasionadamente, entendemos que esto es una guerra espiritual, que la victoria ya es nuestra, que igual que Zorobabel, que era un heredero al trono, nosotros somos herederos de todas las promesas de Dios. Entonces, ¿a quién más va a escoger el Señor sino a los herederos que tienen el derecho, el poder y la autoridad dada por el Señor, como lo dice el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos cuando nos habla de la gran comisión? Pues el Señor nos escoge a nosotros, y como el Señor nos escoge a nosotros y nos dice: tú vas a llevar al frente a cabo esta obra. ¿Yo por qué, Señor? Porque tú eres uno de los herederos, y uno de los herederos que tiene el poder y la autoridad para hacerlo, Señor. Y el rey, hubo alguien que me ayudó, gloria a Dios. ¿Todos me van a ayudar? No, no todos le van a ayudar. Unos van a ser tocados por Dios, los que se necesite ser tocados por Dios para que te ayuden en el propósito, pero otros van a ser usados por el enemigo para querer detener el propósito. Hermano, la pregunta es para cada uno de los que está en este lugar y de los que está escuchando este mensaje: ¿en qué parte está usted? ¿En qué punto? Porque Zorobabel salieron de la cautividad un grupo de personas, llegaron a la ciudad y tenían la tarea de comenzar a edificar. Hubo dos temas. El rey les dio todo lo que necesitaba. Ofrendas se le van a dar, los recursos se le van a dar. ¿Para qué eran esos recursos y esas ofrendas? Para construir la casa de Dios. Ellos llegaron a la ciudad, a Jerusalén, empezaron a trabajar. Las familias que vinieron empezaron a trabajar, unos en la obra, otros tenían sus trabajos y levantaron también sus casas y sus hogares, tenían que tener donde vivir. Cuando la obra tuvo este tropiezo, cuando hubo esta oposición a la obra, entonces ellos no tuvieron ningún problema en decir: bueno, estará de Dios, quizás ahí nació esa frasecita, estará de Dios que esto se detenga, nosotros dediquémonos a trabajar en lo nuestro. Hasta ese punto tenían recursos, les habían dado recursos. Con esos recursos ellos los invirtieron y empezaron a prosperar y empezaron a crecer económicamente. Esos recursos que venían por esa prosperidad, por esa unción que había, esa bendición que había en ese momento, esos recursos tenían un propósito. ¿Cuál era? La obra de Dios, hermano. La obra de Dios. El Señor no los iba a desamparar.
El Señor nunca desampara a nadie. El Señor nos da a nosotros dones, talentos y recursos con un propósito. ¿Cuál es? La extensión del reino de Dios. Siempre piense eso. Para los empresarios que están en este lugar, mire, a los empresarios, usted involucra a Dios en su empresa. Él es el que dirige su empresa y usted pone al servicio de la obra de Dios todo lo que usted hace, hermano, y Dios lo va a bendecir, porque Él está proveyendo a través suyo para que se extienda la obra de Dios. Y eso fue lo que ocurrió en este tiempo. Ellos estaban económicamente hablando muy bien, habían recibido una cantidad de recursos para la obra, trabajaban y todo su trabajo daba fruto, mucho fruto, y estaban bien. Y Dios seguía bendiciendo, porque era para la obra. Y resulta que la obra se detuvo. Ellos tomaron la decisión de bajar los brazos y dijeron, bueno, si la obra se detuvo, pues nosotros ¿qué podemos hacer? Que conste que nosotros queríamos, pero como no se pudo, entonces pusieron su mirada en qué. Ya no la pusieron en la obra, ahora la pusieron en ellos, en su casa. Pues entonces todos estos recursos que tenemos y toda esta bendición que tenemos, pues será para nosotros. Hermano, eso le pasa a mucha gente hoy en día. Hay muchos que el Señor ha bendecido y los escogió y les dio gran bendición, pero el propósito de esa bendición, ¿cuál era? Extender el reino de Dios. Y lo hicieron, pero un día vino la oposición. Y cuando vino la oposición dijeron, bueno, está bien, entonces ya no esto, pero ahora va a ser para mí. ¿Y sabe qué ocurrió? Pues que todo se secó. ¿Dónde dice eso? En el libro de Ageo. Vámonos para Ageo, allí en el capítulo 1 del libro de Ageo. Dice el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, y os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Hubo un despertar. Alguna vez le preguntaba al Señor en oración y le dije, ¿cómo es este despertar? ¿Qué es un despertar en el espíritu? Pues cuando se habla de la palabra despertar, hermano, es como que uno piensa cuando a las 4 o 3 y media de la mañana le suena el despertador y usted medio abre sus ojos. Y entonces, ¿cómo poderlo explicar? ¿Cómo poderlo como vivir, digamos? Y si yo no tengo lío en despertarme a las 4 de la mañana, es más, ni el despertador lo necesito 4 de la mañana, ya estoy con los ojos abiertos y no tengo problema en levantarme, ¿cómo puedo sentir lo que está diciendo la palabra aquí o en varias partes que habla del despertar? Y el Señor le habla a uno, hermano, a través de ejemplos claros y las cosas que uno ha vivido. ¿Y sabe a qué me llevó? A mí. ¿Te acuerdas ese despertar después del licor? Después del mucho licor que consumías,
¿Te acuerdas de ese despertar que era todo dando vueltas? Y como que me levanto, como que no, como que estoy todavía ido, como que estoy medio aquí y medio por allá, quién sabe en dónde. Así estaba este pueblo, me decía el Señor. Así estaba, como que oye pero no entiende, como que está pero no está. Y el despertar es quedar completamente sobrio. Ese es el despertar. Hermano, nosotros vivimos como somnolientos, como oídos, como que estamos pero no estamos, como que oímos pero no ponemos en práctica, como que olvidamos rápidamente las cosas que se nos han hablado, como que nos están hablando y no lo entendemos muy bien. Y eso era lo que estaba viviendo este pueblo, lo estaba viviendo en este momento. Ahora, era el mismo líder que Dios escogió, era el mismo hombre que era heredero directo al trono, era el hombre, no era otro. Dios no se equivocó en escogerlos a ellos, simplemente ellos permitieron que las circunstancias los adormecieran. Y las circunstancias adormecen a muchas personas hoy en día. Y entonces cuando vino la palabra del Señor, el Señor les habló claramente y les dijo: oiga, ustedes se están preguntando, antes trabajaban y cómo les iba de bien. Había lluvia a su tiempo, había fruto de la tierra, todas las cosas crecían, había recursos y había recursos de sobra. Y resulta que ahora todo les falta. Antes les sobraba y ahora todo les falta. Ahora no hay fruto, todo se secó. Ahora ustedes comen y quedan con hambre y beben y quedan con sed. El dinero no alcanza para nada, reciben su jornal y es como si el bolsillo lo tuvieran roto, se va rápidamente. ¿También les suena conocido esa parte? Hermano, es algo con lo que el enemigo también trata de afectar a las personas, aún en el tiempo de hoy. El dinero no dura. Nada da fruto, vamos por un lado, vamos por el otro. Y ellos quizás estaban orando, pero estaban adormecidos. Y entonces vino el Señor a hablarles a través de este profeta y les dice: les voy a dar la respuesta. Pero el Señor no les dijo: ¿saben qué? Ya no los quiero, están desechados, ya no quiero tener nada que ver con ustedes. No, el Señor les habla y les dice: yo estoy con ustedes, todavía estoy con ustedes, yo sé a quién escogí. Yo sé a quién llamé. Lo que pasa es que usted está adormecido. Lo que pasa es que usted está confundido, embombado su cabeza. Ahora voy a traer un despertar. Cuando vino ese despertar, ¿qué les dijo el Señor? A trabajar. Pero miremos la condición. La condición era que cuando empezó esta obra, ellos recibieron, cuando salieron de la cautividad, recibieron recursos. Pongámosle un precio en dinero, hermano. Entonces el rey dice: denle todo lo que necesita para la obra. Ahora estamos hablando del templo del Señor. Estamos hablando no de una chocita, hermano, no de una piecita. Estamos hablando, hablemoslo en dinero colombiano. Estamos hablando quizás de cientos o de miles de millones de pesos colombianos. Y entonces dicen: todo lo que necesitan para esa obra, denle las ofrendas, denle los recursos que necesitan. Ellos salieron con una cantidad de recursos enormes. Ahora, Dios multiplica. Empezaron a trabajar y esos recursos se multiplicaron. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de miles de millones de pesos colombianos. Cuando la obra se detuvo, se secó todo, porque el dinero no era para ellos. Hermano, cuando Malaquías dice que hemos robado al Señor, es cierto. Porque nosotros somos simplemente administradores, todas las cosas le pertenecen al Señor. Y si yo como administrador, imagina que me pongan a administrar un negocio, que alguien que tenga una empresa aquí, un negocio, mi hermano Carlos diga: hermano Diego, venga, me administra el negocio. Y yo me cojo un pedazo o todo. Y entonces Carlos viene a hacer cuentas y yo le digo: no hay nada. ¿Y qué hizo el dinero? Me lo gasté, no es que yo necesitaba, porque tengo derecho. ¿Y porque tiene derecho? Si yo a usted le doy un sueldo, yo tengo derecho porque yo soy el que trabajo y usted para en su casa y quién sabe haciendo qué, y yo haciéndole plata a usted. ¿Ha escuchado todo eso, hermano? Bueno, pues eso es lo que hacemos con Dios. Pues mi dinero. No, no es su dinero, Dios se lo dio. Mira aquí el ejemplo claro. Ese dinero tenía un propósito, a ustedes no les iba a faltar nada. Ustedes iban a vivir bien. Pero un día tomaron todos esos recursos, como se detuvo la obra, dijeron: ¿qué culpa? Ahora cojamos esto para construir nuestras casas.
para todos, casa, mansiones, cosas bonitas. Vivamos muy bien. ¿Por qué? Pues tenemos la plata y ya no hay que construir la obra. No, la obra había que hacerla. La obra, la tarea de Dios hay que hacerla, hermano. Y cuando todo se secó, tenían todo muy bonito, pero dice el Señor, ¿y mi casa en ruinas, desierta? Lo que yo lo mandé a hacer a usted, desierto, y usted quedándose con las cosas. Ay, Señor, estás bravo conmigo, ya no me quieres. No, lo tremendo es que el Señor, la esencia de Dios es amor, hermano. Se te acabó el amor por mí. Dirá el Señor, ya quisiera, pero no puedo, no, que no me puede quitar. Yo soy amor. Ya quisiera que se me acabara. No, hermano, no se acaba. Yo estoy contigo, pero la embarré feo. Tranquilo, voy a traer un despertar y la obra va a continuar. Y si usted lee el capítulo 2, tremendo, dice el versículo 4, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Listo, levántate y continúa la obra. Listo, se despertaron, se animaron. Esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Diego, esfuérzate, Luis, esfuérzate, Carlos, vamos para adelante, vamos a continuar. Nosotros decimos, listo, continuemos, Señor. Pero tengo que decirte algo. Yo me gasté toda la plata. No quedó nada. Tú ya ves la condición. Ahora no hay recursos. Adelante, sigue adelante tú. Yo soy el dueño de todas las cosas. Yo estoy seguro que usted ha leído este versículo 10,000 veces. Pero qué tanto lo entiende y lo cree, hermano. Y lo vive. Mía la plata y mío es el oro. La gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Lo que conocían de este templo va a ser mucho mayor ahora. Se necesitan recursos enormes, se necesita trabajo, se necesita gente, se necesita todo, pero ustedes tranquilos, yo lo tengo todo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hasta ahí estamos nosotros sintonizados. Pues claro, una promesa de Dios. Pero no deja de preguntarse uno, ¿no? Estamos hablando, somos seres humanos, somos hombres, mujeres de carne y hueso, que tenemos sentimientos y emociones. Y entonces decimos, bueno, Dios ha dado una palabra, pero son muchos recursos, es mucha plata, es mucha gente la que necesita. Ay, sí, hermano, ¿por qué nos gastamos esa plata? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar? Nos terminamos cogiendo lo que no es nuestro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dios, que es un Dios de nuevas oportunidades, dice, tranquilos, va a quedar mejor de lo que era antes. Dios mío, pues qué bonita palabra, pero qué tremendo desafío. Porque ni siquiera es construyanla igual, sino ahora va a quedar mucho mejor. Ay, Dios santo, ¿qué vamos a hacer? Hermano, empieza la preocupación de las personas. Y muchas personas están preocupadas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Hermano, vaya a la palabra de Dios. Lo que estamos viendo hoy es palabra de Dios. Y cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, no hay nada, absolutamente nada, que se pueda poner a la obra de Dios. Si es la obra de Dios, hermano, a través de su vida, no nació en su corazón. Siempre les digo aquí en la iglesia, si lo que usted está haciendo, si lo que usted está pensando, nació en su corazón, hermano, pues hágale lo que pueda, lo que alcance a hacer. Pero si nació en el corazón de Dios, crea y avance, camine en fe. Señor, cometí un error tremendo, todo lo desperdicié. ¿Qué desperdició usted? Quizás los recursos que Dios le dio para un propósito, ya no le queda nada. El tiempo, ¿cuánto tiempo ha desperdiciado? Piensa en eso.
¿Cuánto tiempo ha desperdiciado en ir y venir? Hoy sí quiero, mañana no quiero, tal vez sí, tal vez no. Y la obra se detuvo. Quedó usted, y si usted mira su vida, quizás va unos meses o unos años atrás y se une a algo. Dios me dio una palabra, ahí sí sale la historia como lo dijo Jeremías, del amor y de la misericordia de Dios. Jehová habló a mi vida hace ya mucho tiempo y me dijo que yo le iba a servir, pero hace mucho tiempo. ¿Y cómo vas? Pues yo llego y me disparo, pero voy a toda velocidad, pero siempre pasa algo que me baja. ¿Y qué has perdido? Pues si te digo que me llamó hace mucho tiempo, he perdido tiempo. Hermano, como hombres y mujeres de carne y hueso y de emociones, entonces eso nos hace sentir tristes, pero también un poco preocupados. Y es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a alcanzar el propósito si antes, que aparentemente lo tenía todo, no lo hice? ¿Cómo lo voy a hacer ahora que prácticamente no tengo nada? ¿Sabe qué decía Spurgeon en una de sus oraciones? Spurgeon decía: Señor, quiébranos económicamente hablando, quiébranos, quítanos todo, haz todo lo que necesites hacer hasta que aprendamos a depender de ti y de tu poder. ¿Te ha hecho alguna vez una oración así? ¿O todo lo contrario? Señor, bendíceme, dame más. Señor, necesito aprender a confiar en ti, entonces quítame todo. A los que sientan que todo les ha sido quitado, está en el mejor lugar, hermano, porque es el lugar donde el Señor va a mostrar su poder y le va a decir una cosa, igual que a este pueblo: yo estoy con vosotros, dice Jehová, que es el versículo 13 del capítulo 1 de Ageo. Yo sigo estando contigo, pero no parece. Ay, no sabes de qué hablas. Sigo amándote, sigo creyendo en lo que puse en tu vida, sigo trabajando en ti para que el propósito se cumpla, porque el Dios no se equivoca, hermano. Él lo escogió. Si ya fuéramos nosotros, ay, me equivoqué, imagínense que yo escogí a fulano y a sutano y me salió mejor dicho. No, Dios no se equivoca. ¿Se equivocó con Judas? No, la Biblia dice que uno salió diablo para que se cumpliese la escritura. Hasta eso estaba planeado. Dios no se equivoca. Entonces, si el Señor lo escogió, Él sigue estando. Dirán algunos: pero pastor, la preocupación también sigue estando. Claro, si usted se va al libro que sigue ahí de Ageo, que es Zacarías, viene más palabra de parte de Dios para este hombre, Zorobabel. Dice la Biblia en el capítulo 4 de Zacarías: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: ¿no sabes qué es esto? Dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a detenernos allí un momentico, hermano. Uno de los deberes, se está hablando del templo, entonces el Señor les habla y les da una visión en lo que tiene que ver con los utensilios del templo. Y uno de los deberes que había allí, que era de pronto el que más requería, era llenar las lámparas de aceite en el templo para que permanecieran encendidas. ¿El aceite representa qué? La unción, la presencia de Dios, todo esto, ¿verdad? Hay muchas representaciones, digamos, del aceite. Y era una de las tareas: hay que tomar los candelabros, hay que limpiarlos y no dejar que el aceite se acabe, cese, porque deben estar allí, permanecer. La visión que tuvo Zacarías es que nadie los tenía que llenar, porque ellos se llenaban solitos. Esa es una visión clara de lo que es el poder del Espíritu. Esos candelabros que estaban allí, que nos habla 7 tubos para la lámpara que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a la izquierda. Estaban conectados
conectados, hermano, conectados con un depósito. Ese depósito, vuelvo y repito, es el Espíritu de Dios. Y esto es una profunda enseñanza. No es con ejército ni con fuerza. Ejército hace alusión al poder colectivo y fuerza al esfuerzo y el poder individual. Entonces, si el Señor le da una palabra al hermano Luis y él está preocupado, para todos los que me escuchan este mensaje, que están por allá preocupados en sus iglesias, entonces él dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuántas personas voy a necesitar? Yo puedo hasta tal punto, yo pongo tanto económicamente, o yo puedo tales días, o yo puedo en estos horarios, o yo ofrezco lo que creo que es mío y entonces digo, yo les enseño, yo sé esto, yo sé lo otro. Y eso es lo que nosotros siempre hacemos aquí. Ese es el poder individual. Esa es la fuerza de la que habla este mensaje. Entonces viene todo el mundo y dice, yo aporto mi fuerza, pastor, poder individual. Es limitado. De pronto decimos, bueno, ¿y si nos unimos todos los que estamos en este lugar? Y entonces todos hacemos, ese es un ejército. Entonces es la fuerza de muchos, es el poder colectivo. Entonces todos juntos lo vamos a lograr. Y entonces el Señor dice, ni uno solo, ni todos juntos. El poder no es ni de Él, ni de ustedes en grupo. El poder es mío. Y la visión que da es eso. Ya no es alguien que está llenando el aceite. Porque cuando nosotros pensamos en el poder individual y colectivo, estamos a esto de robarnos la gloria de Dios. Estamos a esto de tomarnos el crédito por cosas que no debemos tomar crédito nosotros. La tarea la dio el Señor. ¿Quién tenía todo el crédito? ¿Quién merecería todo el crédito? Toda la honra, toda la gloria, Dios. No es de usted solo, Luis, no es con el grupo, no es con 50, no es con 100, no es con el poder individual ni el poder colectivo, es con mi poder. Entonces usted recibe esa palabra y dice, listo, Señor, no es con mi poder ni el poder de todos los que estamos aquí juntos, es con tu poder. ¿Cómo debo hacer? Esos olivos que estaban, hermano, estaban allí, esas 7 lámparas en el candelabro, 7 tubos para las lámparas que estaban ahí, y 2 olivos que estaban alimentando. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Alejados de mí, nada podéis hacer. Hermano, nosotros apartados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Por más inteligente que usted sea, por más recursos que tenga, por más amigos que tenga, familiares, poder, por eso todo el mundo está buscando, yo tengo un amigo allá, yo tengo el otro amigo allá, tengo una palanca allí, tengo un contacto allí. Hermano, yo pongo la mirada en eso, inmediatamente me desconecto de la fuente, de un poder que está sobre todo poder. Imagínense yo buscando un poder chiquitito, cuando hay una fuente que me permite a mí tener a disposición el poder de Dios. Hace poco, el jueves, aquí hablamos sobre el poder de la oración, la persistencia, y cuando se ora hay poder que se está moviendo, el poder de Dios. Yo estoy de rodillas y el poder de Dios está orando, no el mío, no el de la iglesia, no lo colectivo, no lo que podamos hacer nosotros, sino lo que Dios hace. Pero si Dios lo puede hacer todo, ¿para qué escogió a esta gente? Porque a Dios le sigue gustando contar con nosotros, hermano. Él podía cambiar el mundo así, pero Él sigue contando con su pueblo, con nosotros. A ver qué tanto nosotros, la palabra de Dios enseña esto. Dice para ver, por ejemplo en Deuteronomio, para ver si ellos son dignos de recibir las promesas. Hermano, y ahí estamos en un punto. Pero Señor, volvamos al inicio. Se nos acabó la plata. Y esa era la preocupación de Zorobabel. Y el Señor la conocía. Por eso vino esta palabra. Entonces, dile a Zorobabel que tranquilo. Él está que piensa, echa cabeza y dice, y números, y hace cuentas, y dice, y quizás diciéndole a los otros, ¿por qué no gastamos el dinero? ¿Por qué terminamos en esto? Cometimos un error. Dile que tranquilo. Dile
Mire lo que le dicen a Geo: yo soy el dueño del oro y de la plata. Pero aquí, a través de Zacarías, dice: no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Hay un monte, hay un obstáculo. El obstáculo no era un peldañito, es un monte. Ese monte podría ser las ruinas del templo. Ese monte puede ser el argumento que había en la mente y en el corazón de Zorobabel. Ese monte puede ser todo lo que le ha pasado a usted en los últimos meses, en los últimos años. Y dice el Señor: ¿qué es ese monte? Para que se quede ahí. Ese monte se va a convertir en una llanura. ¿Por a través de qué? De la fe, del poder del Espíritu. Porque dice que con aclamaciones de gracia, no gracias, sino gracia, gracia a ella. Soy yo, dice el Señor, el que va a quitar ese monte, lo va a aplanar, lo va a volver una llanura donde tú vas a empezar a edificar. Entonces decimos: Señor, pero perdí tiempo, me gasté la plata, perdí años, no tengo nada, aquí estoy, listo, así me sirve. Así me sirve. Quizás para otras personas no sirva para nada, pero así es que me sirve a mí. Y usted es llamado para poner el cimiento. Dice la palabra de Dios, versículo 8: vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Los que menospreciaron las pequeñeces, casi nada, hermano. La vida de un grupo de personas, de un hombre líder que despilfarró el dinero, que lo perdió todo, que se durmió y no hicieron nada, y pasó tiempo. Si usted mira, investiga, pasaron unos años. Ni siquiera fue que pasó 8 días, pasaron unos años. Y entonces dice el Señor: ya, listo, la montaña se mueve, y esa montaña ya no va a estar, ahora es una llanura, ahí vas a empezar a construir. Ahí fue donde yo te mandé. Ahora es donde empieza lo bueno, y es que antes tenías recursos, antes tenías todas las cosas, y podrías haber construido, si no hubiera habido oposición, podrías haber construido y haber dicho: yo construí la casa de Dios. Ahora te vas a dar cuenta que no eres tú, que siempre he sido yo. Entonces, cuando todo esto se mueva, tú vas a poner la base, el cimiento, la primera piedra. Véselo, Babel, y tú lo vas a poner. Y así como pones la primera piedra, tú vas a ver terminada la obra. Y te vas a dar cuenta que es por pura gracia, que es puro el favor de Dios. Pero hay gente que menosprecia las pequeñeces, el comienzo pequeño. ¿Quién es el primero que lo menospreció? El mismo Zorobabel, hermano. Por eso el Señor trajo el despertar. Porque nosotros mismos decíamos: a ver, yo no puedo, pero es imposible para mí, pero ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién busco? No, todo el tiempo nos negamos. ¿Quién está menospreciando esa pequeñez? Usted. Y luego los que están alrededor. Hermano, ¿y por qué usted está menospreciando eso? Ese estado pequeño de comenzar. ¿Por qué lo está menospreciando usted? Porque ese es el plan de Satanás. Porque es ahí, en lo pequeño, donde Satanás quiere pisotear, apagar. Porque si Satanás logra apagar en lo pequeño, no se va a llevar a cabo la construcción. Entonces le manda todos los dardos. Todos los dardos que usted pueda recibir se los manda al enemigo. No vas a poder, no. Y la duda: ¿será que sí? ¿Será que no? Empezamos, pero ¿será que vamos a terminar? Tome esta palabra hoy, hermano. Porque así como usted pone la primera piedra, va a poner la última. Y los que menospreciaron ese comienzo van a ver la gloria de Dios y van a recibir bendición. Y lo voy a mostrar que yo sí puedo. No. Y va a recibir bendición. ¿Por qué? Porque yo permanezco.
porque persisto, porque tengo mi mirada puesta en la obra de Dios, porque confío en la promesa, porque confío en la visión que Dios me dio. Por eso no desmayo, por eso no bajo los brazos, por eso al recibir esta palabra y al traer el despertar del Señor, esta gente empezó a trabajar y Dios hizo la obra y llegaron a buen término, hermano. Si usted mira los grandes ministerios, familias muy consolidadas hoy, yo conozco matrimonios que son de muchísima bendición, cristianos, que predican a las parejas en muchos lugares del mundo, hermano. ¿Y sabe dónde empieza esa predicación? Siempre en todo lo que hizo Satanás para destruirlos, y cómo llegaron momentos donde sentían que ese hogar se había terminado, y hubo dolor, y hubo heridas, y una cantidad de cosas, el estado pequeño. Pero resulta que hoy son una bendición para miles de matrimonios en el mundo. Si mira los grandes ministerios, va a pregúnteles cómo empezaron. ¿Será que golpearon un día? Bueno, ¿me pueden dar una iglesia de 100,000 miembros? No. Empezaron muchos con un grupo en casa, con un pequeño grupo en un local. Y siguieron y persistieron. Se burlaron de ellos por montones. Porque el enemigo, así como lo vimos ahorita en Esdras, envía a mucha gente a querer detener la obra. No lo logró, tanto que habla de su iglesia, tanto que habla de esto, tanto que habla de lo otro, no lo logró. Pero esos hombres persistieron. Y el Señor les dijo, como pusieron la primera piedra, van a poner la última. Y hoy vemos el fruto de esos ministerios. Empezaron como muchos están empezando hoy. Grandes empresarios. Hermano, el hombre más rico de este país, que usted sabe quién es, dueño de muchos bancos, él cuenta una historia, no cristiano, pero dice, terminando la carrera, él es ingeniero, terminando la carrera, entonces tenía un proyecto de construcción, y me fui a la 17 con séptimo, donde quedaba un banco, a pedir un préstamo, y me lo negaron, porque no tenía cómo responder. Y entonces dije, yo voy a trabajar arduamente y un día voy a ser el dueño. Y es el dueño de casi todos los bancos hoy en día. No es cristiano, pero ¿qué tiene? Persistencia. Ese hombre, ¿con qué construyó? Con su poder. Imagínese usted, hermano, con el poder de Dios. Imagínese con el poder de Dios. Él construye algo terrenal, lo suyo es eterno, lo de él no. Pero tuvo persistencia. A los cristianos sí que le falta persistencia, hermano. Ay, hubo oposición. Ay, hubo un tropiezo. Dios me abandonó. ¿Perdón? Es el primer tropiezo y Dios lo abandonó. Sí, Dios ya no está en el asunto. Estará de Dios. Debe ser que Dios no quiere. No, me cansé. No, me dio mal genio. No me gustó esto. No me gustó lo otro. Hermano, no alcanzamos ni a poner la primera piedra y ya el enemigo quiso apagar. Y seguimos ahí. Y el Señor sigue diciéndonos todos los días, porque cuando oramos sabemos que Dios está en el asunto. Y el Señor sigue diciéndonos, yo estoy contigo, trabaja. Estoy contigo, confía, estoy contigo, cree. Ya es tiempo. Pero es que yo veo una montaña. Acuérdese de la palabra de hoy siempre, hermano. Pero es que yo veo una montaña, esa montaña se va a convertir en una llanura. Y todos los que menospreciaron, incluido tú, todos los que menospreciaron ese primer estado, como lo dice la palabra, el día de las pequeñeces. Apréndase eso. Quizás usted está viendo algo que dice, este es el día de las pequeñeces. Pero Dios va a hacer algo grande aquí. Va a hacer algo grande en su vida. Va a hacer algo grande a través de su vida. Porque todo se trata, hermano, todo se trata de la obra de Dios. Usted está en esta tierra para glorificar al Señor con todo lo que hace. Nada se trata ni de usted ni de mí, nada absolutamente. Y tenemos una familia y el Señor nos da un trabajo, una profesión, una tarea, nos da unos hijos, todo lo que el Señor nos ha dado a administrar. Todo es para Él. Nuestra vida está toda enfocada en la obra de Dios.
toda, absolutamente. El trabajo que hace mi hermano Luis, el trabajo que hace mi hermano Carlos, el trabajo que hace cada persona aquí, todo es para Él. Todo. Aquí estamos para glorificarlo a Él, todos los días de nuestra vida. Entonces el Señor dice, pero ¿tú a qué estás jugando? ¿Tú por qué quieres todo el tiempo solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti? Versículo 11 sigue diciendo, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo? Por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Es que no es cualquier cosa, hermano. No era el aceite que iban a conseguir en el mercado. Es la unción. Es la unción. Y entonces ve uno esa unción sobre algunas personas. Y ese aceite es como oro, hermano. Y no está iluminando. Usted sale aquí afuera, en el centro comercial, y hay unos focos fundidos. Por un lado está iluminado, por otro lado se ve oscurito, ¿verdad? Pero imagínense que hubiese solo uno iluminado y el resto todos fundidos. Sería oscuro, sería peligroso, cuidado, nos caemos, con qué nos vamos a enredar, no hay nada que nos marque el camino, etcétera. Y muchos que deberían estar encendidos con ese aceite que parece oro, brillando, iluminándolo todo, están como esos focos fundidos, hermano, quejándose, poniendo su mirada en otras cosas, poniendo su mirada en sí mismos. Entonces dice el Señor, no es con tu astucia, no es con tu habilidad, es con el poder del Espíritu. ¿Cuál es el poder del Espíritu? Hermano, le voy a dar 3 citas bíblicas, 3 que le dan un pequeñito destello del poder del Espíritu. El primero, Génesis 1:2, el Espíritu que sopló en la creación. El segundo, Éxodo 15 del 8 al 10, el Espíritu que abrió el mar y luego lo cerró encima de los egipcios. O en Ezequiel 37 del 1 al 14, el mismo Espíritu que le dio vida a unos huesos secos. ¿Le parece poco? Casi nada, ¿no? Es en ese mismo poder, el poder del Espíritu que Dios sopló para que todo existiese. Hermano, ¿le parece poco? Eso es lo que hay en usted, lo que el Señor quiere obrar a través suyo. ¿Por qué andar por allá de rebelde? ¿Por qué andar por allá haciendo su voluntad? ¿Por qué andar tocando puertas que no debe tocar? ¿Por qué andar desanimando a otros cuando el propósito es mirar? Sí, reconocer. Estos clamaban a Dios, en Ageo estaban clamando y por eso vino la respuesta. Y el Señor les dijo, a ustedes se les olvidó para qué fue que los mandé. Se les olvidó por qué fueron escogidos entre los de la cautividad para venir a construir. Para nosotros sería, a ustedes se les olvidó para qué envié a mi hijo a la cruz del Calvario y abrir la prisión en la que ustedes estaban para que fueran libres. ¿Para hacer qué? Para extender el reino de Dios. Todo tiene que ver con eso, hermano. Todo tiene que ver con eso, con la extensión del reino. Todo. Y usted dirá, pero yo trabajo en otra cosa, yo tengo un almacén que tengo que ver con eso. Pues hermano, cuando usted ofrenda y diezma, cuando usted ora por los perdidos, ¿qué está haciendo? Tiene su mirada puesta en la extensión del reino de Dios, no en otra cosa. No en otra cosa. Y entonces vienen las puertas y se cierran, y hay obstáculos, y hay situaciones difíciles. Hay situaciones difíciles. Y entonces el Señor dice, ¿qué va a hacer? A Moisés lo envió a hablar con Faraón varias veces. ¿Qué vas a hacer? Yo les contaba aquí el jueves, con el trabajo que estamos iniciando, esta etapa del trabajo aquí abajito en Santa Fe. Fueron 2 años de oración y el trabajo empezó hace 6 meses. Y aquí yo vi gente por las mañanas muy juiciosa trayendo sus desayunos, pero también vi a algunos muy orgullosos diciendo, ay, yo no hago las cosas. Señor, tú diste una palabra, ¿en qué momento? Ahora se abrió esa casa. Y tenemos un desafío de otra, también es la favorita. Bueno, gloria a Dios. ¿Él tiene las personas? Sí. La primera piedra, ¿cómo se empezó a poner?
de rodillas, hermano, en oración. Diego, y la gente no camina. Diego, y las puertas se cierran, ¿qué vas a hacer? Yo sigo orando, yo sigo orando, yo sigo orando, yo sigo orando. Esta mañana le dije a los hermanos, ¿qué le pido yo al Señor? Tanto en las visitas a la cárcel como estos temas evangelísticos. No te pido solamente las almas, te pido que tú me muestres los que tienen llamado ministerial, los que van a ser pastores y líderes, porque por uno de ellos que sea transformado se multiplica por 100, por 1000. Dame esos. Vamos primero a esos. Ese es el trabajo que se hace en la Modelo. Yo le digo a los hermanos, atentos, atentos. Van todos los lunes, miércoles y viernes. Atentos, ya se abrió, mañana empezamos las visitas en la Picota. Atentos, pídanle a Dios discernimiento. Vamos a predicarle a todos. Pero cuando el Señor muestre esos futuros pastores evangelistas, vamos a abrir iglesias, vamos a abrir grupos de oración en esas cárceles. Atentos, que el Señor los guíe. A ellos les vamos a dedicar tiempo. Y vamos a empezar ¿a qué? A prepararlos para predicar allá adentro. Porque con uno de ellos son 100, son 1000. Cuando salgan son iglesias que se van a levantar. Hermano, pero hay que orar y creer. El comienzo es pequeño. Si usted me pregunta a mí, oiga pastor, ¿de usted alguna vez se han burlado? Todos los días. Y habla de esto, y habla de lo otro, y el colegio, nada. Yo ya puse la primera piedra. No es con ejército, no es con fuerza, es con el poder del Espíritu de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Hermano, antes de orar, yo le voy a dar un minutico por lo menos. Piense a qué lo llamó el Señor. ¿A qué lo llamó el Señor? Yo soy empresario y yo muchas veces le digo a las personas que trabajan conmigo, hombre, usted tiene un contrato para venir a trabajar, no se robe el tiempo. Muchas veces lo he dicho, no se robe el tiempo, usted me está robando. No, pero ¿por qué? Metido, cuando los veo metidos en las redes y un poco de cosas, yo no estoy pagando para eso, sino para otra cosa. No se robe el tiempo, eso es robar tiempo, ¿cierto? Algunos lo saben. Imagínense cuando usted está perdiendo tiempo y pasa 3, 4, 5 horas viendo televisión. Imagínese al Señor, oiga, no me robe el tiempo. Cuando usted la pasa peleando con otros, dividiendo iglesias, protestando, peleando, poniendo zancadillas de aquí, el Señor, oiga, no pierda el tiempo, no se robe el tiempo. ¿Y a quién se lo estoy robando? Pues a mí. No es que yo lo crea a usted para que fuera una bendición para muchos y no para que fuera un tropiezo. Pero no voy a lograrlo. El título del mensaje hoy es, ¿lo vas a lograr? ¿Lo lograrás? Así que yo le invito, hermano, que usted incline su cabeza. No tome el mérito por nada, no le quiera robar la gloria a Dios. Todo el mérito es para el Señor. La gloria es para Él. Y así como dice allí la palabra de Dios en Zacarías, gracia es lo que hay. Y es por su poder, por su gracia, que usted lo va a lograr. Quizás se desconectó o ha estado conectándose a donde no debe, en el lugar equivocado, y no fluye ese aceite, y menos un aceite que es como oro. Yo me gozo mucho con los hermanos que están en la escuela de teología. Muchos de ellos ya están creciendo ministerialmente en el norte, están predicando, están en el evangelismo, están liderando algunos. Y el Señor está dando orden en la formación de cada uno de ellos, orden. Y el orden no es pecado. Hay gente que no necesita eso. Si es necesario. El orden no es pecado. Crecen, aprenden, su visión se expande. Y Dios empieza a usarlos. Y muchos menosprecian esas pequeñeces. Y otros abandonan. Demasiado pequeño para mí. Y el Señor dice, ahí es donde vas a poner la primera piedra. ¿Te pareció muy pequeño? Está bien. Ve y das una vuelta y regresas.
Pero no menosprecies el estado pequeño, el comienzo, porque así como ponen la primera piedra, vas a ver terminada la obra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. En este lugar hay hombres y mujeres, Señor, que tú les has hablado y les has hecho un llamado muy grande y poderoso. Pero todo comienza en un primer estado pequeño, donde aprendemos, donde somos guiados por ti, y muchas veces es necesario perderlo todo para aprender a depender de ti. Estos hombres salieron de la cautividad con los recursos necesarios. Tú empezaste a bendecir la obra de sus manos, y un día ellos decidieron bajar los brazos frente a la oposición, no orar, no buscarte, y dejaron que la obra se detuviera, y cuando se detuvo la obra todo se secó. Y aquí hay personas, Señor, que todo se les ha secado porque la obra se detuvo, porque se les olvidó que todo lo que tú les diste, dones, talentos, trabajo, tarea, todo tiene que ver, nunca olvide eso, hermano, todo tiene que ver con la extensión del reino de Dios. Para eso estamos aquí, no estamos para otra cosa. Y ya no oramos como antes, porque ahora tenemos mucho trabajo, y ya no queremos el ministerio, porque ahora lo queremos a nuestra manera, y nos hicimos a un lado. La obra se detuvo, y se detuvo todo. Pero el Señor sigue diciéndonos: yo sigo estando, yo estoy con ustedes. Ánimo, pónganse a trabajar. Pero primero tiene que haber un despertar. Ese despertar viene del Espíritu de Dios. Y yo hoy clamo, Señor, por ese despertar en este lugar. Para todos los que estamos aquí, si en algún momento, Señor, yo entro en ese estupor también, Señor, no lo permitas y trae un despertar rápidamente. Todos, pastores, líderes de cada sede de la iglesia, de la emisora, de todo el lugar. Porque todo se trata de ti, Señor. Todo lo que hacemos, el trabajo que usted hace, la labor que usted hace en su empresa, en su negocio, en su empleo, todo tiene que ver con Dios. Todo, hermano. En edificar, en extender el reino de Dios, en bendecir a otros. Yo le doy gracias al Señor por los que han sido persistentes, por los que permanecen, por los que así pase un poco de tiempo y veamos montañas de obstáculos, estamos esperando que el poder de Dios obre, pero seguimos conectados a la fuente de la unción, a Dios mismo. Y ese aceite comienza a ser como un aceite como oro, hermano, que resplandece. Y son esos hermanos valiosos, y son esos hermanos que confían, y son esos hermanos que creen, y son esos hermanos que siguen trabajando. Así vean que apenas hay una hilera de piedras, pero confiamos en que el Señor que nos llamó, Él hará la obra. Nosotros creemos y avanzamos en fe, porque estamos construyendo para lo eterno, lo que no perece, las vidas de las personas, la restauración de las vidas, la libertad. Señor, yo clamo por cada ministerio en este lugar. Tú has llamado a hombres y mujeres. ¿A cuántos se les ha olvidado para qué los llamó el Señor? ¿A cuántos se les ha olvidado por qué el Señor los levantó? Hay un propósito. Hay un propósito, hermano. Igual que Zorobabel, usted es heredero. Igual que Zorobabel, usted es escogido. Desde antes de haber nacido, el Señor ya lo tenía en sus planes. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que podamos seguir siendo instrumento en tus manos, todos nosotros, como iglesia, como familias, llevando tu palabra, llevando bendición a muchos lugares. Te lo pido como iglesia, Señor. Danos todas esas almas, Señor, en esta zona, en el Santa Fe, en la Favorita, en este centro de Bogotá. El corazón de esos niños a los que se les va a atender y a predicar allí en el comedor.
Pero muchos más, Señor, permítenos ver a esos que aún estando allí tú escogiste para ser pastores, predicadores, para que tu obra se extienda y se multiplique, Señor. Y así como has traído a este lugar a tantos hermanos que tienen ese llamado tuyo, Señor, aviva ese llamado para no desistir en el nombre poderoso de Jesús, para no renunciar, para no menospreciar el estado pequeño, el día pequeño. No lo menosprecie, mi hermano. Si bien usted sabe que Dios lo llamó para algo grande y maravilloso, todo empieza en un estado pequeño. No lo menosprecie, confíe en Dios, confíe, porque el fruto va a llegar. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo le digo hoy, hermano, que usted lo va a ver, lo va a lograr, lo va a lograr, porque hoy reconoce que todo lo que necesita ya lo tiene, y es al Señor. No es con ejército, no es con fuerza, es con el poder del Espíritu. El poder del Espíritu de Dios que sopló en la creación, el poder del Espíritu de Dios que abrió y cerró el mar, el poder del Espíritu de Dios que le dio vida a los huesos secos, el poder del Espíritu de Dios que levantó muertos, el poder del Espíritu de Dios que derribó murallas, el poder del Espíritu de Dios que sanó enfermos terminales, el poder del Espíritu de Dios que vino sobre unos hombres para predicar en todos los rincones de la tierra. Ese mismo poder es el que fluye del trono de Dios para usted cuando está allí conectado en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor, para que venga ese aceite como oro, esa unción poderosa sobre la vida de cada uno de mis hermanos, esa unción poderosa en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, hermano. Es el tiempo, es el tiempo. Ponga la primera piedra. No menosprecie el día de las pequeñeces, en el nombre poderoso de Jesús. Llénanos, Señor, para poder ver a través de nuestros ojos espirituales, que es poniendo la base, la primera piedra, y de ahí construir, Señor. Pero no podemos menospreciar ese día, el día de las pequeñeces. Otros lo harán, otros se irán, otros se moverán, pero usted en el nombre de Jesús va a permanecer. Ya nunca más va a huir. Ponga la primera piedra. Y dijo el Señor, dile a Zorobabel que así como él pone el cimiento, la primera piedra, va a poner la última, porque yo estoy con él. Póngale a ese mensaje su nombre. Diego, así como tú pones la primera piedra, vas a poner la última. Y los que menospreciaron ese día de las pequeñeces van a ver cómo obra el poder de Dios, y muchos recibirán bendición. Hermano, todo lo que haga, hágalo para el Señor. Todo, absolutamente todo, hágalo para el Señor. No piense que nada tiene que ver su vida, su trabajo, lo que usted hace, que nada tiene que ver con la obra de Dios. Tiene que verlo todo, todo. A través de sus diezmos y ofrendas, programas de televisión llegan todos los días a muchos hogares, hermano. Una emisora permanece encendida, esta casa está abierta, se abre tiempo, lugares de trabajo en el centro. Sí tiene que ver la obra de sus manos, sí tiene que ver su día a día, sí tiene que ver. Cuando usted ora por los perdidos y el Señor envía a un grupo de hermanos que ahorita en esta hora están por allá, sí tiene que ver lo que usted hace. Usted está involucrado en la obra de Dios. Nunca olvide eso. Nunca olvide eso. Y los planes y propósitos de Dios se van a cumplir en el nombre de Jesús.
porque Él lo estableció de esa manera. Así que confíe. Así que confíe. Y si tropezó, y si le dice al Señor, gasté tiempo, lo perdí y perdí recursos, acuérdese, el Señor dice, mío es el oro y mía la plata. Yo te voy a dar lo que tú necesitas. Gracias te doy, Señor, por lo que estás haciendo en esta mañana, en este lugar, por esa unción poderosa. Aceite como oro está fluyendo sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano.